positiva, ayudando a otros a salir adelante con este aspecto. Pues a propósito de lo que usted dice, doctora Angélica, y de las imágenes que estamos viendo en pantalla, yo quiero citar un artículo de prensa que salió el lunes 11 de octubre de 2010 en el periódico ADN sobre violencia y género. Dice, mujeres maltratadas por novios desde los 11 años. El informe dice que muchas ven el maltrato como algo natural. Doctora Angélica, ¿cuál es su lectura sobre este artículo? Bueno, ver el maltrato como algo natural tiene que ver con lo que había mencionado. Aprendí a que las mujeres tenemos que asumir el rol de obediencia, de sumisión ante la figura masculina en la sociedad. Entonces uno escucha muchas mujeres o muchas mamás diciéndole a sus hijas, mi hija, no haga enojar a su esposo, que vea que él tiene un carácter fuerte, entonces más bien sírvale, hágale caso para que él no se enoje. Cuando vemos este tipo de enseñanzas en la cultura de nuestra sociedad, estamos enseñándole a nuestras hijas o estamos enseñándole a las mujeres que tenemos que permitir que el hombre haga lo que él considera la forma como debe dominar a la mujer. Entonces, todas estas enseñanzas se van transmitiendo. A veces las mamás no se dan cuenta y creen que es parte de ser buena esposa, el hecho de que le acepten todo al esposo y no se trata de esto. A veces estamos enseñando cosas sin darnos cuenta. Todos los mensajes que le estamos enviando a nuestras hijas, a nuestras amigas, son los mensajes que ellas van a entender y a veces no los entienden como nosotros queremos que sean. Entonces ahí vemos que hay una fuerte influencia en la forma como estas mujeres asumen su rol ante su pareja. ¿Y esto por qué se puede dar? De pronto la dependencia económica también, el miedo a denunciar, ¿puede ser alguno de esos factores que no deja que la gente denuncie? En las mujeres hay varias razones, pasan cosas muy complicadas con esto. Una de ellas es que a veces vemos mujeres que sí denuncian, ¿cierto? Que sí tratan de salir adelante, hacen todo lo necesario para denunciar porque les parece, en el momento en que lo están viviendo, en que lo están sufriendo, digamos, están en su etapa o en su momento de shock, de negación, de todas esas cosas malucas que se sienten cuando uno está pasando por una situación de esas, pero cuando ya se ha pasado, cuando el agua se calma, entonces llegan estos esposos a consentirlas, a pedirles perdón, a mostrar arrepentimiento, que realmente puede que sí, él esté arrepentido, pero no va a dejar de hacerlo, pues porque no sé si sí. Entonces, esta puede ser una de las razones, ¿no? Hay otra que tiene que ver con lo económico. A las mujeres todavía les da mucho miedo, sobre todo a las mujeres que se casan muy jóvenes y que han dependido de sus esposos desde que se fueron de su casa. Son mujeres que le tienen mucho temor a lo que va a pasar después, a qué voy a hacer más adelante con mis hijos, qué voy a hacer con la comida, yo de dónde voy a sacar para sostenerlos. Entonces son temores que se manifiestan constantemente y que hacen que la mujer vuelva y eche para atrás. En el caso, por ejemplo, de la barranquillera, el que estábamos mencionando ahorita, que vemos que es una mujer que, bueno, denunció, hizo todo lo necesario, el tipo aceptó la culpa, se entregó a las autoridades, vemos que esta mujer volvió otra vez y lo perdonó. Ahí hay otros factores que entran en juego y uno de ellos es que está muy arraigado, muy fuerte, digamos, en su mente, en su interior, el hecho de que es que él es el hombre que yo amo, él es el hombre de mi vida y yo sin él no puedo vivir, entonces tengo que aceptarlo tal y como es. O también existen otros componentes, como por ejemplo hay mujeres que manifiestan mucha culpa. Entonces hay mujeres que cuando han sido maltratadas o cuando son maltratadas sienten culpa porque les pegaron o porque les hicieron X o Y cosa. Entonces como se sienten culpables, porque es que yo lo provoqué, eso es una de las frases muy comunes, es que yo lo hice enojar. Entonces, claro, ellas creen que es culpa de ellas, entonces ellas ¿qué hacen? Vuelven otra vez a esa relación dolorosa, tortuosa, etcétera, pensando en que van a hacer las cosas mejor para que no les vuelva a pasar y van a seguir con la persona que supuestamente ellas quieren y es su apoyo en todo lo relacionado. Hay otras que también lo hacen por temor, mucho temor. Hay hombres que, digamos, amenazan o amedrentan. Por ejemplo, esta película que estamos viendo, que es un caso, digamos, contrario, es un hombre maltratado por una mujer, hay un temor y hay una incapacidad de él para escaparse. Entonces, vemos que este temor es lo que le impide o lo que hace que él permanezca porque, digamos, no tiene otra opción. Hay mujeres que les da miedo que sus esposos las persigan, las maten, les quiten los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, son muchas las razones que pueden estar ocasionando esto. Doctora Angélica, a propósito de esos casos, ¿podemos preguntar o indagar en que el amor aguanta con la violencia o el amor aguanta con el maltrato? No, eso es una confusión que tenemos, digamos, en nuestras mentes. No podemos pensar
que porque yo lo amo, porque yo lo quiero, porque él es mi vida, entonces tengo que aguantar de todo. No, porque es que el maltrato es maltrato, sea hecho por quien sea. Entonces, todo lo que tiene que ver con el maltrato ocasiona daño, ya sea a nivel físico, a nivel psicológico, por mucho amor que se diga tener. Yo no, la verdad, no creo que haya una persona que realmente pueda estar realmente enamorada de una persona que le haga daño, porque el amor es algo totalmente diferente. El amor lo que hace es llenarte, hacerte feliz, hacerte cosas agradables, y cuando esto no se da, entonces vemos que hay que examinar cuáles son los otros factores que hacen que la persona permanezca en esta situación. El amor no tiene nada que ver con los golpes, todo lo contrario, es una palabra, digamos, es un sinónimo la una de la otra. Bueno, doctora Angélica, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Me parece perfecto, porque además para que los televidentes tengan tiempo de llamar y de hacernos sus consultas y de preguntarnos lo que necesiten. Así es, 685, permítame, 315-1290 y 681-9998 es la línea de atención aquí en Momento de Equilibrio, pero con usted, doctora Angélica, y con todos ustedes vamos a hacer una pausa para unos mensajes de mucho interés y ya volvemos a este Momento de Equilibrio. Te invitamos para que disfrutes de la mejor programación aquí en el canal C. Con Factura Web UNE, salvar el planeta comienza por casa. Inscribe tu factura de servicios en www.une.com.co para que sigas recibiéndola vía mail. Con tu ayuda cumpliremos la meta de sembrar 700 árboles nuevos cada año. Cuidar nuestros recursos es mejor juntos. ¡UNE! When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Continuamos en este Momento de Equilibrio hablando de un tema muy importante. Se trata del maltrato en el hombre, en la mujer o entre el hombre y la mujer. Bueno, aquí está la doctora Angélica Osorio, la experta en el tema. Hay otro caso muy importante que se vivió en la costa, es del señor Samuel Enrique Viñas, que asesinó a su esposa a tiros, doctora. Bueno, a veces vemos estos casos, digamos, muy comúnmente, digamos que estos son los que llaman los crímenes pasionales. Son personas que puede que no hayan tenido una historia de maltrato previa con su pareja, pero en un momento, digamos, de mucha ira, de mucho dolor, como manifiestan algunos, su reacción o la única forma que considera para arreglar el asunto es asesinando a otra persona. Entonces, si vemos, por ejemplo, el caso de este personaje que asesinó a tiros a su esposa, según tengo entendido el caso, él llegó en la noche y bueno, la encontró no sé cómo y la mató. Digamos que pudo haber sido una reacción que tiene que ver con maltrato también, porque es una reacción, digamos, poco controlada, descontrolada más bien, por parte del asesino. Entonces ahí vemos que es una persona que puede que anteriormente no haya tenido este tipo de reacciones, pero no haya tenido el detonante, pero son personas que tienen esa predisposición. Doctora Angélica, vemos que este caso fue en la clase social alta de la costa, pero ¿dónde es más común este tipo de situaciones? Este tipo de situaciones se da digamos, en todos los estratos, pero como decía ahorita, se manifiesta o se denuncia más en los estratos bajos, porque en los estratos bajos o medios de pronto no se maneja la vergüenza ante el escándalo, que en los altos, pero cuando se da en un caso de estrato alto, como en este caso, lo que pasa es el otro extremo. Todo aquello que se quiere evitar se hace totalmente público, porque siempre lo relacionado con estas personas sale a la voz pública y salen los medios de comunicación pues nacionales y los más importantes, que son también los que tienen que, pues los que vemos ahí ante estas situaciones. En cambio en un estrato bajo pues vemos también que pasa lo mismo, pero sale en otro tipo de medios. Doctora Angélica, en este caso el maltratador o la maltratadora deja de hacerlo por sí solo o en realidad necesita ayuda profesional. Bueno, esto es importante, sobre todo para aquellas mujeres o personas que están sometidas a un maltrato, que lo tengan muy en cuenta. El maltratador no va a dejar de ser maltratador por sí mismo, él va siempre en aumento de sus reacciones. ¿Por qué? Porque es como cuando
se está educando a un niño, hay mujeres que le pegan a sus hijos y ven que el niño en vez de llorar lo que hace es reírse, entonces la reacción es cada vez más fuerte. Lo mismo pasa... Se llama rabia. Exacto, hay un enfurecimiento y una falta de control mayor, entonces ante esta falta de control mayor por parte del agresor, la cosa cada vez va a ser peor. Hay muchas mujeres que, digamos que tienen en su imaginario que no, yo sé que él jamás sería, o sea, yo sé que él me pega porque es que yo lo provoco y lo hago enojar, pero él jamás sería capaz de matarme, yo sé que él no llegaría hasta ese punto, y eso es falso. Lo más seguro es que pueda llegar a este punto, porque en el momento en que él sienta que perdió el control totalmente, o que simplemente algo no le gustó, y los métodos anteriores dicen, no, es que ya le di duro y no aprende, entonces voy a tener que hacer otra cosa. Siempre ante estas cosas hay un riesgo, y un riesgo muy alto. Entonces es importante que estas mujeres tengan mucha conciencia de que esta persona no va a cambiar, por mucho que se les arrepienta y que venga y les diga que mire, discúlpeme, pero es que usted me hizo enojar, yo no quería hacer esto. Pasa mucho, entonces aquí es donde vemos que estas mujeres vuelven y perdonan y vuelven otra vez con sus esposos o con sus novios. Estas personas, estos agresores también necesitan un tratamiento psicológico, porque muy seguramente no tienen o no conocen otras formas para ejercer esa presión o para ejercer ese poder que ejercen sobre otras personas. Entonces son personas que por sí solas no van a dejar de hacerlo y por sí solas no van a disminuirlo tampoco. Bueno, doctora Angélica, se nos quedan muchos temas, muchas preguntas en el tintero, pero ya nos quedan 2 minuticos para terminar este programa. Volvemos a hacer énfasis para despedir este momento de equilibrio con la denuncia. Sí, la denuncia es fundamental. Siempre que una mujer sienta o digamos que identifique que de alguna forma su novio o su esposo o su pareja esté cometiendo el más mínimo, digamos, grado de agresión o de maltrato hacia ellas, es importante siempre denunciar, por varias razones. Una de ellas es que sentarle un precedente al agresor, porque el agresor tiene siempre esa sensibilidad de impunidad ante lo que hace, entonces como él cree que nunca le va a pasar nada, no lo hace. También tiene una sensación de poder y cree que todo el mundo va a tener el mismo temor que tiene su pareja ante él, entonces siempre es importante denunciar. Lo otro es que si uno denuncia o si una mujer denuncia, va a quedar el precedente ante las autoridades, y en el momento en que esto se vuelva a repetir, ya va a haber un momento en que van a entrar otras personas a intervenir para evitar que esto llegue a mayores, o a mayores hablando pues ya de asesinatos o de maltratos más graves. Pues hay una ruta de atención para todas las víctimas de violencia familiar. Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Comisarías de Familia, Secretaría de Bienestar Social ha dispuesto de un hogar de acogida para las víctimas de violencia familiar. La Administración Municipal está trabajando en ello, reciben a las víctimas y le dan toda la atención que necesitan para llevar a feliz término de pronto los casos. Indiferentemente del que sea el caso, la Administración Municipal tiene dispuesta toda una ruta de atención para aquellas víctimas de violencia familiar. Doctora Angélica, se nos acabó el programa de hoy. Qué pesar, además porque quedan muchas cosas pendientes que me gustaría que volviéramos de pronto más adelante a tratar, o bueno. Es importante, hablando de todas estas denuncias, que las mujeres que están sometidas o que están en una situación de estas, siempre traten de hacer una denuncia, así sea un poco anónima o sea un poco difícil de hacerlo, traten de hacerlo, saquen fuerzas de donde no la tienen y háganlo, porque siempre va a haber alguien que las va a apoyar, nunca van a quedarse solas. Difícilmente estas mujeres se quedan por ahí a la deriva, porque siempre hay instituciones que están apoyándolas. La más cercana y la más fácil es, ustedes llaman a la policía y dicen, vea, mi esposo me pegó, me hizo esto, lo otro, y la policía se encarga de remitir a los casos o a los sitios pertinentes. Muy bien, todas sus inquietudes las pueden comunicar a través del correo electrónico momentodeequilibrio@gmail.com, y con ustedes nos encontramos en directo el próximo jueves 11 de la mañana. Doctora Angélica, nos encontramos entonces en vivo y en directo el próximo jueves. El próximo jueves nos vemos aquí, esperamos su presencia y sus inquietudes, sus preguntas al correo electrónico, al teléfono. También pueden llamar y pedir una consulta, ahí pasamos la dirección del consultorio también. Avenida Cascajal, casa número 14 en Ciudad Jardín. Ahí queda mi consultorio para aquellos que necesiten o deseen alguna consulta en particular. Muy bien, se nos acabó el programa, pero esperamos que ustedes sigan con su momento de equilibrio. Nos encontramos en 8 días. Muchas gracias por estar con nosotros. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.